Buenos días, ¿me escuchan? Buen día, sí, profe. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ahora me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, fenómeno. Bueno, vamos a hacer una cosa, como siempre. Vamos a hacer de cuenta que ustedes me escuchan y si ocurre algo, están escuchando. ¿Quedamos así entonces? Fenómeno. Vamos a... ahora, vamos a empezar a hablar hoy del tema que que hubiese correspondido para la clase del martes pasado, que fue 21 de septiembre, que ustedes no tuvieron clase, pero que es un tema de fundamental y vital importancia para la materia nuestra, ¿no es cierto?, que es la de qué es el testamento. No podemos seguir adelante sin ver qué es el testamento. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo terminan ustedes la cursada? Bueno, después me lo dicen. Bueno, vamos a empezar a hablar del testamento. ¿Qué es el testamento? A ver si alguno tiene una idea. ¿Qué es el testamento? Bueno, el testamento es un acto jurídico de última voluntad unilateral. Entonces, cuando ustedes han hablado de matrimonio, vieron que había cierta problemática con la definición del matrimonio, que al final se concluía que era un acto jurídico familiar. El testamento es un acto jurídico y no tiene otra naturaleza jurídica discutida. Acto jurídico. Decimos que es un acto jurídico unilateral porque para su perfección no se necesita la aprobación o el consentimiento de alguna contraparte, y que es post-mortem porque, bueno, su nombre lo dice, tiene su naturaleza para actuar, su naturaleza para tener efectos después de muerto. Entonces, acto jurídico unilateral post-mortem. Bien. En sí es una institución de herederos que realiza el causante. Y acá tienen que tener en cuenta un concepto fundamental, y es el de institución de herederos. Porque en un testamento no se está otorgando la propiedad de bienes, sino que lo que se está transmitiendo es una calidad, y es la calidad de heredero. Entonces, ¿importa en el testamento qué bienes se están dejando? Dicho de otra forma, si en el testamento no se indica con precisión los bienes, es un impedimento para la eficacia del testamento. A ver si alguien me puede contestar. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Hola, profe, sí, se escucha bien. Bien, bien, bien. Bueno, entonces la pregunta es, si yo no nombro los bienes en un testamento, ¿es causal de ineficacia del testamento?
No, no es causal de ineficacia, porque yo lo que estoy transmitiendo, lo que estoy trasladando es una calidad, la calidad de heredero, sin importar, por lo menos en testamento, si yo nombro o no los bienes. Incluso el testamento es válido, haya o no bienes, haya o no bienes. De la misma forma que la cesión de derechos hereditaria es un contrato aleatorio, porque no se conoce el contenido de los bienes, el patrimonio que se está cediendo, en el testamento tampoco. Lo que se cede es una calidad. Si yo instituyo un heredero y al momento del fallecimiento había 100 pesos, es heredero por los 100 pesos. Si después sobrevienen bienes por 200.000 millones de dólares, esos bienes son del beneficiario, porque lo que se transmitió fue una calidad de heredero que recibe el patrimonio en el estado en que está, o si se agranda o si se achica. Fenómeno. Vamos a ver qué elementos debe contener un testamento para hacer un testamento válido. En primer lugar, tiene que estar fechado. Y tiene que estar fechado porque la fecha es fundamental para determinar si en ese momento, para determinar el momento exacto de la redacción del testamento, de lo que va a surgir si hay testamentos posteriores, hay testamentos anteriores, porque el posterior revoca al anterior, y también en cuanto a la capacidad del testador, porque el testador debe ser capaz al momento de la redacción del testamento.
¿Ahora me escuchan, chicos? Sí, profe, ahí se escucha. Cortó, ¿no es cierto? Sí, se había cortado. Bien, ¿hasta dónde llegué? Así retomo. Hasta el fechado, profe. Muy bien. Bueno, entonces, el fechado es importante, reitero, porque testamento posterior anula el anterior. Uno. Segundo, hay que ver si el testador era capaz en el momento de redactar el testamento. Entonces, de la única forma que puedo saber si era capaz es designando con certeza la fecha. Yo cuando hablo con certeza digo que el testamento tiene que tener, debe deducir, debe dejar ver la fecha exacta en que se redactó. Y ahora abro un paréntesis para que ustedes esto lo entiendan, pero es simplemente un paréntesis, al solo fin explicativo. El testamento es una unidad. El testamento tiene que autobastarse. No puede haber ningún elemento que haya que ir a buscar afuera para conformar el testamento. Por ejemplo, ustedes hacen un contrato de locación y dicen que dentro de esta locación se comprenden los muebles que constan en un inventario que se hace aparte. Se relaciona el inventario con el contrato y está perfecto. En el testamento no. Entonces yo no puedo decir, instituyo heredero a quien aparece escrito en la solapa del libro de sucesiones. Si yo no digo quién es el heredero, el testamento no es válido. Con la fecha pasa lo mismo. Yo no puedo poner, redacto este testamento el día que consta en la segunda página de la libreta del almacenero. No. Yo tengo que decir, dentro del testamento tiene que surgir con exactitud la fecha. Esto no significa que tenga que poner, este testamento lo redacto el 26 de agosto de 2021, sino que debo ubicar la fecha del testamento y dar los elementos para su exactitud. Por ejemplo, puedo decir, este testamento lo redacto el día de la primavera de 2021, porque todos sabemos que la primavera empieza el 21 de septiembre. Eso está perfecto. Pero también puedo yo redactar el testamento y hacer una alusión a un día que yo redacto el testamento, pero que hay que recurrir a prueba extrínseca. Por ejemplo, serían las fechas móviles. ¿No es así? Redacto este testamento el día que se dio el último parcial de familia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, fenómeno. Entonces le demuestro al juez que el último día del cursado de familia fue tal día desde la facultad de la universidad. O una fecha religiosa móvil, por ejemplo, Pascua de 2021, o el Día del Perdón de la colectividad judía de 2018. Entonces es muy sencillo arrimarle al juez esa prueba extrínseca. ¿Es así? Entonces, yo incluyo un oficio que libró el episcopado argentino, diciendo que, bueno, que Pentecostés fue tal día, o de la colectividad judía, etcétera, ¿no es cierto? No importa, yo puedo hacer esas referencias, pero tiene que ser un día exacto. No puedo decir, por ejemplo, redacto este testamento en Pascua, o redacto este testamento en invierno de 2020. ¿Mm? Cerramos el capítulo de lo que es la autosuficiencia del testamento y de lo que es la prueba extrínseca, solamente para que ustedes vean que puedo hacer, nombrar una fecha extrínsecamente desde afuera
corroborarla. ¿Me siguen escuchando bien, chicos? Sí, Sí, profe, se escucha bien. Muy bien. Entonces, fecha. No es necesario poner el lugar. Si se pone, mejor, pero si no, no importa, porque ustedes fíjense que a los efectos jurídicos, no importa si el testamento lo redacté en Mar del Plata, en Miramar, en San Petersburgo, en Londres, en Milán, porque el testamento se va a regir como se rige la sucesión argentina. Esto no es una excepción. Por la ley del último domicilio del causante, entonces lo puedo redactar donde quiera, entonces no pone ni quita la fecha. ¿Cierto? Luego, debo designar con certeza a los herederos, sin perjuicio de que después vamos a ver cuando uno designa a los pobres, a una asociación o un grupo o una persona jurídica que no esté designada, pero eso lo vamos a ver después. Yo tengo que designar con precisión a mi heredero. Lo ideal, imagínense ustedes, que pongan nombre completo, Juan José García, documento nacional de identidad tal, nacido en tal lugar, hijo de tal persona, de profesión tanto, casado en primeras nupcias con tal, domiciliado, etc. Pero también es una institución válida si yo no pongo todos estos datos, pero que a través de prueba extrínseca puedo, me estoy refiriendo. Por ejemplo, yo puedo decir, instituyo heredero a mi hermano menor, José. Entonces, José va a presentar la libreta de familia de mis padres y va a acreditar que él es el hijo menor. Bueno, si hubo otro que no estuvo anotado, se presentará luego en la correspondiente impugnación. Queda claro lo del heredero. Instituyo heredero a mi mujer. Bueno, ella prueba que yo me casé una sola vez, que en el lenguaje coloquial mujer es cónyuge, que no hubo divorcio, entonces no hay ninguna duda que mi mujer, Josefita García, va a ser la heredera, porque el heredero está designado con precisión. ¿Correcto? Y por último, tiene que haber siempre una disposición patrimonial. Entonces, yo tengo que designar heredero, instituir heredero, le puedo agregar de mis bienes, de mis patrimonios, pero no debe quedar ninguna duda acerca de que mi voluntad fue la de transmisión de un patrimonio, más que de bienes, o en caso de que sea legado de bienes. Porque si no estuviese esta disposición patrimonial, no sería un testamento. Yo no sé si estaba cortado cuando seguía hablando o me escuchaban. Ustedes que ya vieron familia, ¿se puede reconocer un hijo mediante un testamento? Sí. Sí, Sí, perfectamente, perfectamente. Ahora, si yo hago un acta con las formas del testamento y pongo que nada más que reconozco que José García es mi hijo, como reconocimiento puede llegar a valer, pero no va a valer como testamento. ¿Soy claro? Entonces, eso es un testamento, no, es un reconocimiento. El reconocimiento bajo las formas en que yo lo redacté es válido, podrá ser válido como reconocimiento, pero no como testamento. ¿Queda claro? Entonces, Profe, siempre tiene, sí, cómo no, sí, pero si en en el testamento reconoce un hijo y hace una disposición patrimonial, ahí funcionaría como reconocimiento de hijo y como testamento. perfecto, perfecto. Y está muy bien, y justamente esa aclaración iba a hacer.
Vamos a suponer que yo tomo papel y lápiz y hago un testamento hológrafo, íntegramente de puño y letra. Y digo, instituyo heredero a José García. Además quiero que, cuando yo me muera, hagan una misa mensual por mi alma en tal capilla. Quiero que se dejen 100.000 pesos para alimentar a los animales de la calle. No quiero que me hagan velorio. E instituyo heredero a mi hijo, y reconozco que mi hijo es José Alberto Pérez. Nos preguntamos primero, ¿esto que redactó el causante es testamento? Sí, sí es testamento porque tiene fecha, disposición, punto. Entonces, como es testamento, es un reconocimiento de hijo. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ahora, supongamos que yo redacto un documento, que es un documento redactado a máquina, o es un documento redactado de puño y letra con la forma que sea, y yo no instituyo disposiciones patrimoniales y reconozco un hijo. ¿El hijo va a estar reconocido porque lo nombré en el testamento? No, porque testamento no hubo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ver si ese documento vale como un reconocimiento. En conclusión, si hay testamento hológrafo o testamento por acto público o cualquier otro testamento que permita la ley local de otros estados y haya sido redactado mi testamento de conformidad con la forma prevista para ese estado, bueno, ¿hay testamento? Esto implica que el reconocimiento del hijo es perfecto. Ahora, yo hago un papelucho cualquiera que no tiene la formalidad de ser testamento, no tiene disposición patrimonial, etc. Entonces, como no es testamento, no va a implicar que reconozco a mi hijo. Vamos a analizar el documento si a la luz del derecho civil surge o tiene los efectos de reconocimiento de hijo. Conclusión, si hay testamento, reconozco un hijo. Si no hay testamento porque le fallan las formas, hay que analizar si ese documento me permite reconocer un hijo. ¿Queda claro lo que dije? ¿Me escuchan, Sí. verdad? Perfecto, Sí, sí. perfecto. Sí, profe. Todas otras cuantas disposiciones ustedes decidan. Pueden estar en el testamento. En el testamento. Entonces, el testamento obligatoriamente tiene que tener una disposición patrimonial. Facultativamente, las disposiciones que el testador quiera. ¿Quedé claro con esto? Sí, profe. Muy bien. Y otro requisito que el testamento debe tener es la firma. Y es un requisito que es fundamental, pero que vamos a ver que bajo cierta forma testamentaria la firma podría obviarse si existiese alguna dispensa. Pero regla general, el testamento debe contener la firma. En la época de vigencia del Código de Vélez, Vélez decía que podía únicamente contener la firma en que se leyese el nombre y el apellido del causante. Y el renglón seguido decía, salvo que hubiese hecho otra firma que fuese una firma conocida y fuese una firma común. Ustedes vieron que en la mayoría de las firmas no se puede leer el nombre y apellido de la persona que firma. Pero, siempre y cuando ese hubiese sido la firma de uso y costumbre, la aceptaba. En la nueva redacción del Código Civil y Comercial debe estar compuesto por la firma que el causante acostumbraba a usar en instrumentos públicos y privados. Entonces, si tenemos duda
con respecto a si esa firma es válida, bueno, vamos a ver, vamos a reunir escrituras, títulos de dominio, donde el causante haya firmado de tal manera, recibos de jubilación, recibos de haberes. Bancos, profe, ¿no es cierto? Que a veces se le manda avisos a los bancos por la firma. Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Puede ser que a veces se le mande oficios a los bancos para corroborar Claro. la firma? Claro. Al banco, suponete que vos sos abogado, vas a pedir 100 expedientes en los que vos trabajaste para que se mande la firma. Si sos juez, lo mismo. Si has sido encargado de un negocio o trabajado en un comercio, a ver, los remitos que firmaba el causante, que era empleado, mándenlos a ver cómo es. Naturalmente, chicos, naturalmente, todos estos institutos se ponen en movimiento cuando el testamento se controvierte, porque no para todos los testamentos vamos a tener que hacer toda esta parafernalia de movimientos y demás. Si hay un testamento como la mayoría, ¿no es cierto?, que el juez lo ve que contiene la fecha, que contiene una institución patrimonial y que contiene una firma, y nadie dice nada, el juez no va a mandar para cada testamento, imagínense, ¿no?, a recabar todas estas firmas, porque estaríamos con cada sucesión 50 años. Pero creo que la aclaración es válida. Si el juez ve que de afuera, de afuerita, y esto voy a aclararlo después, el testamento tiene los elementos, el juez la declara válido en cuanto a su forma. Y después nos pondremos a dilucidar cada elemento si hay alguna controversia en relación al testamento. Quedamos más o menos claro en lo que es el testamento, quedamos claro, y los elementos del testamento. ¿No es así? ¿Quedamos claros con esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy. Bueno, en nuestro país hay dos formas sacramentales y permitidas para redactar un testamento. Y vamos a ver por qué es uno de los actos jurídicos más formales y con más formas ad solemnitatem. Es decir, no son las formas para dar publicidad, etc. Ad probationem, son ad solemnitatem. Ustedes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy extremo, ¿no es cierto? Cuando vieron compraventa, ustedes saben que el contrato de compraventa se considera finalizado, se considera operado, etc., cuando el vendedor entrega la cosa y cuando el comprador entrega la plata. En Roma había una ceremonia que venía el libripens con una balanza, como un símbolo de que había habido justicia, y golpeaba con un palito y se producía la compraventa. Ustedes, por ejemplo, cuando iban a la facultad, yo siempre les ponía como ejemplo a los chicos, ustedes han venido en taxi, en auto, en colectivo. Muchos, cuando bajaron del taxi y del auto, llegaron caminando a la facultad. Antes de entrar a la facultad se compraban 5 caramelos de los que salían 20 centavos. Bueno, fíjense, ustedes habían hecho un contrato de transporte con el colectivo, habían hecho un contrato de locación de servicio con el taxista, y habían hecho un contrato de compraventa con el señor de los caramelos. Bueno, para esto nadie les pidió una documentación. Me voy a ir al extremo. Ustedes compran la petrolera Shell y si el dueño de Shell les entregó la petrolera y ustedes le pagaron, el contrato queda perfeccionado. Bueno, pues para disponer de Shell me parece que algunos otros requisitos van a utilizar, pero esos son los requisitos mínimos. ¿No es así? Ahora bien, ustedes resulta que
hay un campo fabulosísimamente caro que su hermano se los vende a ustedes y como se tienen tanta confianza, le dan la plata y chau, el campo es mío. Independientemente de que registralmente a los fines publicitarios haya que inscribirlo. Muy bien. Ahora, ustedes redactan un testamento en que el patrimonio sean 20 chocolatines y está rodeado de unas formalidades que no lo está el más caro de los contratos de compraventa, de locación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué creen ustedes que el derecho, y este derecho se repitió con los romanos en el Código de Vélez y en el Código actual? ¿Por qué se preocupa en tantas formas sacramentales? ¿Por qué les parece a ustedes que tiene que ser solamente de dos formas? Yo, por ejemplo, hago una compraventa es el contrato, y el contrato se puede probar de cualquier forma, dice el código. ¿Y por qué no el testamento? ¿Por qué les parece a ustedes que el testamento tiene tantas fórmulas sacramentales? ¿Por qué les parece? Y, profe, porque está en juego el patrimonio de una persona que considera ante toda su vida, o sea, es un acto muy importante. Muy bien la respuesta. Aunque después de muerta, estás haciendo una liberalidad que podés estar, si estás inadvertida, perjudicando a los herederos forzosos. Ejemplo, yo te digo a vos que sos mi alumna, te presento un acta, no me firmás que es para presentar al decano pidiendo que pongan una cortina verde en vez de una cortina amarilla. Sí, profesor, se la firmo. Perfecto, y eso era un testamento. En que me instituís heredero a mí de tus cuantiosas fortunas, o a un tercero que estás desplazando a tus hijos. Entonces, la ley se guarda y te guarda al otorgante con las fórmulas sacramentales que realmente, si las cosas están bien hechas, no hay manera de que vos firmes un testamento pensando que estaba firmando la lista del supermercado. Tía, firmame esto que es para el ANSES. Bueno, y la tía está firmando un testamento que el sobrino, poco honesto, excluye a todos los demás herederos de la fortuna de la tía. Se dan cuenta que esas cosas pueden pasar. Tía, ¿me firmás? Mamá, mami, ¿me firmás? Entonces, se prevén dos formas de redacción de testamento, en las que es imposible que el testador no esté advertido de lo que está haciendo. La primera forma es la redacción de puño y letra de la totalidad del testamento. Es un testamento hológrafo. Puño y letra de la totalidad de la integralidad del testamento. Entonces, ya va a ser más difícil que te diga, a ver, ¿no me firmás esto que es para pedir que haya más bancos en la facultad? No, porque vos estás leyendo, estás escribiendo, instituyo heredero al profesor Luis Calceta de todos mis bienes, entonces ya sabés lo que estás haciendo. ¿No es así? No es una pavadita nomás que fírmame, no. Para que haya testamento tiene que estar escrito íntegramente de puño y letra. O es una escritura pública en que el escribano, interviniente, autorizante, está obligado a leerte, como en todas las escrituras, el escribano está obligado a leerte la escritura integralmente. Y por si esto fuera poco, el testamento por acto público lo conforma el testador, el escribano, que es un tercero autorizante, y dos testigos que dan cuenta de la regularidad del acto. Vuelvo al ejemplo, comprás la empresa Google, la más cara del mundo, la otra, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
y es el escribano, vos y el que lo vende. El testamento, además, se requieren 2 testigos. A ver si integramos un poco los conocimientos. ¿Para qué otro acto de familia se necesita la presencia de 2 testigos? ¿Para contraer matrimonio? Exactamente, para contraer matrimonio. Fíjense ustedes, 2 institutos que el matrimonio implica intereses afectivos y muchísimos intereses económicos. Entonces, repito, yo a ustedes les compré un auto, están las 2 voluntades, páfate. En el matrimonio están las 2 voluntades integradas por el oficial público, con más 2 testigos, que no son 2 testigos que ponemos porque es mi mejor amigo, mi mejor compañero de trabajo, son 2 testigos con una responsabilidad muy grande, que es testimoniar acerca de la regularidad del acto, es decir, de que el jefe de registro civil se encargó de decirle a la novia y al novio lo que estaban haciendo, sobre todo en lo económico, porque si no sería muy fácil, bueno, sería más fácil. Me caso yo con la difunta Amalia Fortabat, dueña de Medio País, porque le dije que tenía que firmarme ahí porque era una autorización para comprar el desodorante de ambiente para su oficina. Quedé casado y cuando ella moría, flor de picnic me iba a hacer yo con los bienes de ella. Entonces fíjense que la libertad matrimonial y el testamento son los 2 actos donde más formalidades se requieren. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Más o menos entendimos? Sí, profe. Durante la vigencia del Código de Vélez, se establecía una tercera forma de testamento, que era el testamento cerrado, que se los digo por arribita, pero solamente para que sepan que también en ese caso se apelaba a la forma. El testamento lo hacían ustedes a máquina, en computadora, con pegados letras de las revistas, lo que quieran, y lo firmaban. Pero debían llevarle un sobre cerrado al escribano, y acá estaba la diferencia entre el testamento y otro acto unilateral. Debían informarle al escribano que le entregaban un sobre adentro del cual estaba su testamento. El escribano redactaba un acta y pegaba un pliego encima del testamento. Entonces, para el pícaro que decía, toma, firmame esto que escribí a máquina, lo metemos en un sobre, bueno, la libertad testamentaria estaba garantizada porque el testador de ir a llevarle al escribano un sobre cerrado, no violentado, diciéndole, escribano, acá está mi testamento. Entonces, en ese momento era el momento en que se advertía o que se permitía advertir a la persona de que estaba entregando un testamento. Este testamento ya no está contemplado en el Código Civil y Comercial. Y por último, esto es un dato de color, en la época en el testamento de Vélez y leyes que lo modificaron, ni lo preguntamos, pero para que ustedes lo sepan, se contemplaban los testamentos extraordinarios, que eran los testamentos en que uno redactaba cuando estaba en una situación cercana a la muerte o en una situación de moribundo. Y eran los testamentos que se redactaban ante el capitán de barco, ante el intendente del partido, cuando no había un escribano cerca, porque había pocos escribanos y nadie sabía escribir, el leprosario, ante el jefe del leprosario, y otros más, ¿no es cierto? El testamento militar, testamento marítimo. Y había un dato de color, y esto lo digo como dato de color. En el 68, 69, cuando se dictó el Código Aeronáutico, que lo dictó Federico Videla Escalada, incluyó como facultad del comandante recibir testamento. Y lo colorido es que el capitán del barco podía hacerlo
en el año 1860, cuando se viajaba a vela, que eran viajes de 6 meses y la gente se moría. Y otra cosa era en el año 1970, casi, un viaje en avión que como mucho duraba 10 horas. Además, el comandante que iba a dejar la cabina sola con el copiloto para ir a escuchar un testamento, normalmente la gente no se moría en el avión. Pero bueno, copió y quedó ahí. Entonces, tenemos dos formas de testamento válidos. Y tenemos, y nada más, para que lo sepan, en la época de Vélez estaba el testamento por sobre cerrado y los testamentos especiales, que como característica duraban 30 días después de que haya cesado la circunstancia que me dio a escribirlo. Y esto era porque a lo mejor ustedes, en un leprosario, una enfermera le había dado agua y ustedes creyeron en ese momento que sí, le salvó la vida. Y después sí, pero no era para tanto. La verdad, cualquiera le daba agua. Entonces, si a los 30 días no lo confirmaba, el testamento caducaba. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación ante el Poder Judicial del testamento hológrafo? Acá tenemos que hacer una diferencia. Ustedes, en la vigencia del Código de Vélez, presentaban el testamento hológrafo con todos los otros requisitos para presentar la sucesión, es cierto, los formales, que son bastantes, cada vez más, en donde le decían al juez que presentaban un testamento hológrafo que había sido escrito por Juan García y que los instituía a ustedes. Y el juez ordenaba en primera audiencia una información sumaria de 2 testigos que vayan a reconocer la firma y la grafía del testador. Entonces, se moría el dueño de, no sé, de la ferretería Mar del Plata. ¿Sí? Entonces, los herederos instituidos eran 2 sobrinos, entonces los sobrinos se presentaban, y iban 2 testigos que hubiesen conocido la grafía. Iban 2 empleados, sí, mire, yo lo conozco porque hace 50 años que trabajo con él, y otro lo mismo. Una vez que el testamento tenía esa firma en primera audiencia, vamos a hacer lo que sea después. Vamos a ver después lo que sea el juez, porque esto quiero resaltarlo muchísimo. La pregunta es, ¿los herederos preteridos o los herederos forzosos desplazados tenían mucha injerencia en esa sucesión? Que se presentaban 2 testigos, ¿tenían demasiada injerencia? ¿Había legítimo contradictor? No, chicos. Yo redacto un testamento, lo presentan y dicen, y llámelo al vecino y a la otra vecina que saben cómo escribía. Páfate, el testamento entraba. Cuando un testamento entra, que es un acto bastante, entre comillas, secreto, entra y sale como por un tubo, ¿les parece a ustedes? Presenta el testamento y el juez dice, sí, es el testamento de José García, inscríbanse los bienes. ¿Les parece que puede hacer una cosa tan rápida el juez? Y no, primero habría que constatar si es la letra del causante, ¿no? Muy bien, muy bien la reflexión. Entonces, el Código Civil y Comercial reformado, el del 16, ¿qué requiere cuando presentás a un testamento hológrafo? Siguiendo la tónica de lo que vos dijiste recién, ya no 2 testigos. ¿Qué se requiere? ¿Una pericia caligráfica? Exactamente. Vos tenés que presentar el testamento con una pericia caligráfica. ¿No es cierto? Igualmente, suponete que estés en trampa, en sintonía con el perito calígrafo. Entonces, ¿el juez qué hace para...? Muy fácil esto,
para citar a quienes se consideren con derecho a esa sucesión y que han sido preteridos. ¿Ordena qué publicación? No. Edictos. Edictos. Entonces, la publicación de edictos es en el lugar de fallecimiento y en el boletín oficial, por 30 días. Entonces, si vos sos una persona que cuidás los bienes tuyos y que actúas como un padre de familia, decían los romanos, se supone que los edictos los tenés que leer. Y si no suponete que los edictos no los leíste, y llega el momento de la aprobación del testamento, ¿ustedes pueden hacer algo todavía? Sí pueden, sí pueden. El heredero puede presentarse en cualquier momento de la sucesión, pero si es después de la publicación de los edictos de vencido el término, toman la sucesión en el estado en que está. ¿Fui claro con lo que dije? Entonces, cualquier sucesión, en este caso hablamos de la testamentaria, pero en cualquiera, se publican edictos 3 días y cita para que en 30 días se presenten herederos y acreedores. Al día 31, ¿pueden venir a presentar estos herederos y acreedores? Sí, perfectamente bien. Pero, señor, usted actuó con torpeza porque no leyó el diario del lugar donde se murió el causante y no leyó el boletín oficial. Entonces, toma la sucesión, pero en el estado en que están. Si ya se han realizado bienes, los bienes están realizados. ¿Es así? Ahora bien, volvemos al caso del testamento, y esto quiero que presten muchísima atención, ¿eh? Los dos testamentos. El testamento hológrafo, presentaron una edición caligráfica. En el testamento por acto público se trajo la escritura, se cita herederos, y no pasa nada, no hay fraude, no hay nada. ¿Cómo termina el juez la sucesión esa? Ustedes inician, presentan el testamento, los demás requisitos formales para presentar la sucesión. Pasan los 30 días, no se presentaron herederos y acreedores. ¿El juez qué hace? ¿Qué hace en una sucesión que no es testamentaria? ¿Con qué se termina la sucesión, teóricamente? ¿Qué dicta el juez? ¿Una declaratoria? Una declaratoria de herederos. Que para que no adivinen el final de la película, mantenernos con suspenso, no les voy a decir, a lo mejor ya lo saben, qué fórmula debe tener la declaratoria. Pero acá, en las sucesiones testamentarias, ¿hay declaratoria de herederos? No, No, no se manda no. a protocolizar el testamento, El testamento el hológrafo. el testamento se manda a protocolizar solamente el testamento hológrafo, que para dar más seguridad se propone un escribano. El escribano se lleva el expediente a la escribanía, lo redacta, lo deja en su protocolo, por eso se protocolizó, y luego el juez termina el sucesorio. No es verdaderamente la protocolización, pero me vino bien que lo digas porque me acordé. Solamente el testamento hológrafo se protocoliza porque el otro ya está protocolizado. Acto público está en el protocolo del escribano. Bueno, está todo terminado, protocolizado. ¿Qué hace el juez entonces con ese testamento? Nosotros dijimos que cuando no hay Declara válido, declara válido, muy bien. que sería igual a la declaratoria de herederos en el Sería testamento. la misma Claro. debilidad que la declaratoria. Pero ¿qué declara válido? A ver, está bien porque me estaban escuchando y se están acercando. Tibio están. ¿Lo declara válido respecto de qué? Supongamos que una señora que tiene 25 hijos instituye heredera a una amiga. La sucesión está perfecta, pero el juez
¿tuvo pruebas de que esa señora no tenía hijos? ¿O que No, no? Entonces lo declara válido. en las A ver. formas. Exactamente. Perfecta la respuesta. El juez declara el testamento válido en cuanto hubiere lugar por derecho, y esa es la frase matadora. El juez declara el testamento válido si en el futuro no se presentase ningún problema. Declaro, en cuanto hubiere lugar por derecho, válido el testamento en cuanto a su forma. Entonces el juez lo único que está diciendo es, a mí me presentaron un testamento, se hizo un proceso sucesorio, este testamento tiene fecha, tiene institución patrimonial y tiene firma. En las formas me parece, en cuanto hubiere lugar por derecho, que es válido. Entonces, la deja abierta. Ustedes con esta aprobación del testamento en cuanto a sus formas, pueden inscribir el testamento, no se inscribe la declaratoria, ni se inscribe la declaración de haberías, inscriben el testamento en el registro de la propiedad y se adjudican las propiedades. Pero ¿cuándo es que el juez verdaderamente declara válido el testamento? Cuando no se presentó nadie dentro del término que publicó en los edictos. No. Ah. Es una buena reflexión. El juez declara válido el testamento cuando alguien se presentó, se controvirtió, se hizo la prueba y él dice, este testamento es válido, porque no había herederos preteridos, bueno, aunque los haya, tenemos que ver el tema de las legítimas y demás, bueno, pero se hizo toda la galleta a través de incidentes. 18 años de pleito, el testamento sí es válido y sí es válido que hayan declarado a Juan García. Punto. Mientras tanto, el testamento queda válido en cuanto a sus formas si correspondiere, si hubiera lugar por derecho. Entonces, tampoco vamos a tener a un heredero, que la mayoría de los herederos son de buena fe, con unas sucesiones abiertas por 100 años. Entonces, como les decía recién, se publicaron edictos, nadie se presentó, el testamento válido en cuanto a sus formas se inscriben los bienes del causante a nombre del beneficiario. Y listo, y se acabó. Y eso es una inscripción perfectamente válida. Si en el futuro se presentase a alguien para objetar ese testamento, se presentará en el futuro y tomará la sucesión de qué forma. En el estado que está. En el estado en que está. Entonces, ustedes tenían 60 vacas y vendieron 59. Triunfa esta impugnación. ¿Cuántas vacas le van a quedar al heredero que se presentó y triunfa su presentación? ¿O de qué monto va a ser el acervo hereditario? ¿Las 60 vacas? No, una. ¿Entendido? Siempre y cuando el heredero instituido sea de buena ¿qué? Fe. De buena fe. Porque si vos se comprueba que hiciste toda una mentira, sí, el heredero preterido toma la sucesión en el estado en que está, pero tiene una acción de daños y perjuicios contra vos. Si vos fuiste un heredero de buena fe, que realmente no sabía que tiene un hijo en Groenlandia y después se presentó, bueno, fenómeno. Tampoco tenés vos que andar preguntando persona por persona en el mundo si alguien es heredero del causante. Entonces, el juez, como ustedes muy bien dedujeron, no todas las comisiones lo deducen tan bien.
declara el testamento válido en cuanto a sus formas y en cuanto hubiere lugar por derecho. O sea que dice, esto a mí me parece que es un testamento, tiene la forma. Y en cuanto hubiere lugar, pero ojo que si aparece otro, yo no sé qué voy a decir. Ese testamento se inscribe y queda para siempre, es el 99% de los testamentos. Si hubiese aparecido alguien dentro del término legal, bueno, habría que ver qué resulta de ese testamento. Pero si apareció después, agarra las cosas en el estado en que está. Lo importante de esta clase es que hayan entendido qué es el acto jurídico del testamento y cuáles son las formas y requisitos de los testamentos. Pregunta, ¿cuándo terminan la cursada ustedes? Creo que en cronograma figuraba el 17 o 19 de octubre. Bien, bien. Entonces tenemos tiempo de ver cómo programamos esta clase que yo no di porque era el feriado del 21 de septiembre. Lo voy mirando la agenda y vamos a ver cómo lo manejamos. Bueno, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Chao, Gracias. profe, Chao, gracias. profe, Chao, gracias. profe, gracias. Muy bien, hasta luego.